Este es un tiempo para recibir más y buscar más del Espíritu Santo. Hoy a nivel global, a nivel mundial, estamos celebrando el Pentecostés, una fiesta que cambió la historia de la humanidad, que cambió la historia del mundo. Una fiesta que para los judíos solamente implicaba algo histórico, algo ritualista. Sin embargo, fue el tiempo que Dios escogió para ir en el aposento alto, derramar su gloria y cambiar de una vez y para siempre el rumbo de toda la humanidad. Jesús lo prometió. Él dijo: yo me voy, pero viene otro tras de mí. Viene otro consolador. Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Y hoy día la iglesia se une en el mundo entero para honrar la presencia de Dios, para honrar al Espíritu Santo. Adoramos al Padre, adoramos al Hijo, pero también adoramos al Espíritu de Dios, porque Él también es Dios. Hay religiones, movimientos que dicen que Él no es Dios, que es una fuerza, que es como algo de Dios, pero no es Dios. Sin embargo, la Biblia dice que son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y en esta mañana, aquí desde la ciudad de Viña del Mar, honramos y adoramos al Espíritu Santo. Él es Dios, Él es Señor y Él vive, Él reina. Creemos que Él está preparándonos para llevarnos a un nuevo nivel de fe, a un nuevo nivel de dependencia. Yo quiero comenzar hoy una serie que he titulado Misión Retorno. Digan conmigo: Misión Retorno. Y esta serie va a estar basada en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículo 16. En el primer concilio de la iglesia estableció que el modelo de adoración que tendrían estaría basado en torno al tabernáculo de David. Y voy a desarrollar este tema en varias semanas porque creo que es interesante y es importante darnos cuenta que todo el mover de adoración que la iglesia neotestamentaria debiese tener es el reflejo de lo que Dios le reveló a David en el Antiguo Testamento acerca de la adoración. Y es por eso que leemos Hechos capítulo 15, versículo 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Yo quiero en las próximas semanas, en los próximos días, mostrarte cómo en el tiempo de David levanta un tabernáculo que en la Biblia es conocido como el tabernáculo de David, y paralelo a ese tabernáculo estaba el tabernáculo de Moisés. Y hoy nosotros ya no servimos bajo la ley, no tenemos un tabernáculo de Moisés, pues Jesús ya murió por nuestros pecados y nos expió de ello y nos ha dado libertad. Entonces el tabernáculo de Moisés, que era un lugar donde se iban a entregar ofrendas para el perdón, la redención de los pecados, en nuestro caso ya no aplica. Sin embargo, en este tiempo sigue latente y sigue vigente el tabernáculo de David como un modelo para la adoración de la iglesia neotestamentaria. Así lo establecieron en el primer concilio los padres apostólicos, y ese es el modelo que la iglesia, el centro, ha de perseguir y ha de buscar para adorar al Señor conforme a lo que está establecido. Pero para entender esto necesitamos remontarnos en la historia y necesitamos llegar a uno de los episodios más terribles de la Biblia. Este es uno de los pasajes que más me gusta. Este es uno de los episodios bíblicos que más me inspira y me desafía. Quizá esta historia es la historia bíblica que más me impacta y se encuentra en el libro de Primera de Samuel. Hoy no hablaremos de cómo alcanzar la presencia de Dios. Aunque la serie consiste en perseguir la presencia de Dios y traerla de regreso a casa,
Hoy hablaremos acerca de cómo podemos perder la presencia de Dios. Mire, yo lo he dicho en otras oportunidades y estoy convencido de esto. No importa si perdiste la presencia de Dios. Eso no es lo terrible. Lo terrible es que sabiendo que la perdiste, no quieras recuperarla. Lo terrible es saber que ya no tienes la gloria de Dios y no te importe. Lo terrible es saber que la presencia de Dios se apartó de ti, pero tú no quieras volver a ella para recuperarla. Y si hay algo que yo admiro de la iglesia, por ejemplo, en Colombia, y lo he pensado y lo he hablado estos días, la iglesia en Colombia es una iglesia de avivamiento. Hace años atrás veíamos todo lo que Dios hacía en Colombia. De ahí que surgen las megas iglesias en Latinoamérica. Antes de Colombia y del avivamiento en Colombia no veíamos este mover de los megatemplos, las megas iglesias. Pero lo que Dios desató en Colombia fue tan impactante que hoy, si tú visitas Colombia, Bogotá, Cartagena incluso, o ciudades del Gran Colombia, tú te vas a encontrar templos gigantescos. Nosotros estuvimos hace un año y algo allá y había un templo, hermanos, que era de una cuadra entera a caminar el templo. Sillas más sillas, semáforos dentro del templo, nombres de calles para ubicarte, porque si no te pierdes. Una cuestión impresionante. Pero ¿cómo comenzó ese mover? ¿Cómo ellos alcanzaron esa unción, ese nivel de gloria? En medio de la guerrilla. Cuando el narcotráfico tenía invadido Colombia. Cuando el cartel de Medellín y toda esta película o series que tú ves en Netflix que parecen con tanta surrealismo y que parecen tanta ciencia ficción, no eran ciencia ficción, eran realidad. La gente moría por masa en manos de delincuentes en las calles de Colombia. Una guerrilla sin fin. Y en medio de esa guerrilla, un grupo de gente, creyentes, pastores, iglesias, que hasta ese momento nunca habían experimentado un avivamiento, salieron a las calles a orar, a marchar, a pedir paz. Salieron a las calles a evangelizar como nunca antes lo habían hecho. En ese mover, en medio de la guerrilla, en medio de todo un movimiento de las tinieblas, de violencia, de muerte, de narcotráfico, de desenfreno, de corrupción, la iglesia decidió salir a las calles. 15, 20, 100, 200 hermanos orando, marchando, predicando. ¿Qué hizo Dios? Comenzó a despertar un movimiento extraordinario en Colombia y ahora la iglesia comenzó a crecer. Y en medio de la guerrilla, Dios comenzó a visitar su iglesia, comenzó a derramar su gloria, comenzó a encender un avivamiento. En medio de ese mover o de ese despertar, la iglesia decide unirse, la iglesia decide trabajar por un clamor. Y en un estadio la iglesia se reúne y en ese tiempo al pastor que estaba a cargo de este movimiento de oración, lo matan. Muere. Entonces, eso pudo haber apagado el mover de Dios. Pudo haber sembrado temor en el corazón de nuestros pastores, líderes colombianos. Sin embargo, ellos se encendieron aún más. Se apasionaron aún más. Y siguieron orando. Y siguieron buscando la presencia de Dios. Y siguieron vigilando. ¿Y sabe lo que ocurrió? Vino un mover del Espíritu. El Espíritu Santo comenzó a visitar ministerios de Colombia. Y así es como tú vas a Colombia y no solo encuentras un megatemplo o una iglesia encendida por Dios o que tiene las marcas de haber sido visitada por Dios, sino que tú encuentras decenas y cientos de ministerios llenos de la evidencia de haber experimentado un avivamiento. ¿Qué pasó? La iglesia le dobló la mano a las tinieblas. Se acabó la guerrilla. Vino la paz sobre Colombia. Vino la gloria de Dios sobre esa nación. Y la Colombia que hoy día uno puede visitar no es la Colombia de hace 10, 15 años atrás. ¿Y quién lo hizo? Cristo lo hizo. El avivamiento lo hizo.
La unción del Espíritu Santo lo hizo. El poder de Dios que derriba el narcotráfico lo hizo en Colombia. Y comenzó Dios a usar la justicia, comenzó Dios a mover todo para erradicar y desestabilizar el poder de las tinieblas que se habían entronado en la tierra colombiana. Pero hoy nosotros visitamos Colombia hace un tiempo y solo hay rastros de que hubo un avivamiento. Solo hay señales de que ahí hubo una gloria de Dios extraordinaria. Pero si tú me preguntas, cuando usted fue, ¿vio avivamiento? Yo tengo que decir, no lo vi. Solo las huellas de que hubo, las señales de que hubo, el olor a fuego que se apagó. Y hace ya algunas semanas atrás todos hemos visto lo que está ocurriendo nuevamente en Colombia. Un movimiento, un estallido social, una desestabilización política, un movimiento ciudadano de violencia, de anarquía, que ha llevado a la iglesia otra vez a las calles. Y me impacta, me impresiona, porque parece ser que nos hacen falta remesones y movimientos de Dios así, que nos hacen despertar. Porque esta iglesia colombiana que vivió un avivamiento, que creció sin fin, que se dedicó a construir megatemplos y que hacía una vez al año una campaña evangelística con grandes escenarios, se olvidó que su tarea estaba en la calle y que ahí debía salir a compartir la buena noticia. Ahora, en medio de este estallido y de esta crisis, ¿qué tuvo que hacer la iglesia? Volver a las calles. Y hoy día, a través de Instagram, a través de las redes sociales, de Facebook, tú te das cuenta que los pastores de estas grandes iglesias, que hace un tiempo atrás solo salían a una campaña con un gran escenario, con un gran auditorio, con un gran equipo de amplificación, con una linda banda, han tenido que volver a salir con un parlante y un micrófono a orar por las calles de su ciudad. Estos grandes pastores que quizá iban a un movimiento, una campaña, pararse en una plataforma con una gran pantalla detrás, hoy han tenido que salir sin plataforma, sin luces, sin pantallas, sin grandes bandas, sin equipo de amplificación, porque han tenido que volver a recuperar a aquellos que perdieron. Y yo estoy expectante de lo que ha de ocurrir en Colombia en los próximos meses, porque la iglesia colombiana entiende que así como la primera vez logró capturar la presencia de Dios, ahora puede volver a recuperarlo. Y parece ser que a nosotros los chilenos nos cuesta entender esto. Quizás porque no somos generaciones de avivamiento. No somos una generación que haya experimentado la gloria de Dios. Parece ser que necesitamos un súper secreto para recuperar aquello que perdimos del Señor. Estamos esperando a que venga un profeta ungido de alguna nación por ahí, de República Dominicana, de Centroamérica, que venga a decirnos los 3 secretos para recuperar la unción, para recuperar la presencia. Cuando en realidad son muy básicos, muy fáciles, muy simples. No necesitas leer un libro completo para entender cómo puedes recuperar la gloria de Dios. La pregunta es, ¿te interesa recuperar la presencia de Dios? ¿Te interesa volver a tener esa gloria que portabas cuando te convertiste o cuando fuiste bautizado en el Espíritu Santo? ¿Te interesa volver a tener esa unción que solo al ponerle la mano a una persona, esa persona caía bajo el poder y los efectos de la unción del Espíritu? Hay mucha gente que es indiferente al mover de Dios. Hay gente que me está mirando y dice, ¿de qué está hablando este pastor? Porque no entienden, nunca han vivido un encuentro sobrenatural con la gloria de Dios. Pero hoy es el día para comenzar a vivirlo. Y hoy es el día a nivel mundial donde todo el mundo habla acerca del Pentecostés. Mi pregunta es, ¿cuántos hoy quieren ir por un Pentecostés? ¿Cuántos hoy día quieren experimentar un Pentecostés, un mover del Espíritu Santo? ¿Cuántos hoy están subiendo al monte para poder experimentar allí una nueva unción, un nuevo mover, un nuevo poder? Dios nos está llamando a eso. Y acá en la historia de la palabra encontramos los tiempos de Samuel,
tiempos de Elí, cuando lamentablemente el pueblo perdió el arca, la presencia de Dios. Y mira, quiero que leas conmigo 1 Samuel 2, versículo 12. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metió en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo Israel que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: de carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Lo que ocurrió en Israel es que Dios les dio la presencia. Nosotros lo vemos en Moisés. La presencia de Dios acompañaba al pueblo de Israel. La presencia de Dios era una columna de fuego en la noche. La presencia de Dios era una columna de nube en el día. La presencia de Dios los acompañaba, los guardaba. La presencia de Dios los llevó a conquistar la tierra prometida. La presencia de Dios los defendía de sus enemigos, de sus adversarios. La presencia de Dios hacía que se multiplicasen. Cuando yo leo incluso el éxodo de Israel, saliendo del brazo fuerte de Egipto, saliendo con mano poderosa, dice la Biblia, que cruzaron el mar en seco. Y tú lees ahí, ¿qué fue lo que abrió el mar? La Biblia dice que un viento solano del oriente, un viento recio del oriente abrió el mar en dos y el pueblo atravesó en seco. Ahí vemos la presencia de Dios obrando para la libertad, para la liberación de Israel. Y luego vemos al pueblo de Dios trayendo maná en medio del desierto. Y vemos al pueblo de Dios trayendo codornices para alimentar al pueblo. Y vemos la presencia de Dios derribando muros. ¿O usted cree que fue el grito, la trompeta, el chillido de un pueblo alrededor de los muros de Jericó? Fue la presencia de Dios que derribó los muros. Fue la gloria de Dios que hizo que esos muros cayeran y el pueblo entrara a conquistar la tierra. Entonces la presencia de Dios les acompañaba, la presencia de Dios estaba con ellos, pero lo mismo que le ha ocurrido a nuestras generaciones, le ocurrió a los hijos de Elí y por supuesto también a Elí. ¿Qué le ocurrió? Se conformaron con lo que ya tenían. Se acomodaron. Dice la Biblia que Elí estaba en una silla y ese era su trono. Una iglesia paralizada. Elí representa una iglesia conformista. Elí representa una iglesia quieta, pasiva, apagada. Una iglesia soñolienta, una iglesia moribunda. Y yo no sé, pero yo no quiero vivir mis días como Elí. Yo no quiero sentirme representado por un hombre apagado, pasivo y muerto como lo era Elí. No es el estereotipo de ministro que yo deseo ser. ¿Hay alguien aquí que desea ser un Elí para esta generación? ¿Hay alguien aquí que quiere sentirse identificado por Elí? Ahora, la Escritura nos revela las terribles consecuencias que provocan la ausencia del Espíritu Santo o que la presencia de Dios se vaya. Mire, mucha gente quiere la unción, mucha gente quiere la presencia,
Pero la unción siempre viene como consecuencia del llamado. La presencia de Dios siempre viene porque hay gente que ha respondido al llamado, al precio, a la demanda que Dios te está haciendo. Tú no puedes pedir la presencia de Dios por motivos egoístas. Todo lo que Dios nos da y todos los recursos espirituales que Dios nos entrega es para que nosotros podamos cumplir el llamado que Él nos dio. Sepa usted que el trabajo que tiene, Dios se lo entregó para que usted cumpla la misión que Él le ha entregado. Hace unos días atrás, incluso a las 5:30 de la mañana, y el Señor me habló acerca del matrimonio. Y me dijo, diles, y por hablando de los jóvenes, porque este es un mensaje para los jóvenes, si quieren compañía, que tengan un perrito. Porque el matrimonio no es para hacerte compañía. La Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces cuando la gente, los estudiosos, los cristianos leen ese versículo y dicen, no es bueno que el hombre esté solo, entonces tiene que tener su crutch. Porque no es bueno que esté solo. Entonces se pone ahí en Facebook a buscar, en Instagram a buscar la ayuda idónea. No esperan que Dios se las mande, la buscan. No buscan la gloria, no buscan la unción, no buscan ni las canciones que tienen que tocar el domingo, pero a la cruz la están buscando. Y porque a veces decimos, no es bueno que esté solo, entonces como necesito compañía, acepto lo que venga. Total, se trata de compañía. Y de ahí que tanto fracaso matrimonial. Porque la Biblia nos dice, no es bueno que el hombre esté solo, para hacerle compañía. Ahí nos falta entender el contexto. Dios miró al hombre y el hombre estaba trabajando, estaba arando la tierra, estaba cuidando el huerto. El hombre estaba cumpliendo la asignación y el llamado que Dios le había entregado. ¿Lo entiende? Y no hubo nadie en el huerto, ningún animal que pudiera ayudarle. Entonces la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré compañía idónea. ¿Eso dice? No, le haré ayuda. Porque en realidad lo que Dios estaba diciendo es, no es bueno que el hombre esté solo trabajando en el huerto, le haré ayuda idónea. Es decir, el matrimonio no tiene el fin de hacerte compañía. El matrimonio tiene el propósito de crear un equipo para la misión que Dios les asignó. Entonces, si te casaste, no es para no estar solo, porque si se trata de no sentirse solo, cómprate un perrito. Te va a dar menos problemas. Vas a sufrir menos. El perrito no te va a exigir nada. Tú le tocas la cabecita y te mueve la colita y lo tienes feliz una semana. Casarte, ay, Padre mío. Entonces hay un montón de gente que se casa porque tiene una soledad abismante en su interior. Pero el matrimonio no es para que te dejes de sentir solo. El matrimonio es para que cumplas la misión que tienes por delante. Cuando Dios te mira, Giovanni, Dios dice, no es bueno que Giovanni esté solo haciendo la obra que le encomendé. Le haré ayuda idónea, le daré ayuda idónea. Pero Dios dice, ¿qué está haciendo Giovanni? No está haciendo la obra. Entonces no necesita ayuda. Doncello por perpetuidad. Porque Dios lo que va a mirar es que tú estés involucrado en la obra, que tú quieras hacer la obra de Dios, que tú estés preparándote para cumplir la obra de Dios, que tú estés enfocado en hacer la obra de Dios. Y todo lo que Dios te da, todo don perfecto, toda dádiva que desciende del cielo del Padre de las luces, es con el único propósito de que tú cumplas la misión que Dios te entregó aquí en la tierra. De hecho, Jesús le dijo, vayan y prediquen, hagan discípulos, oren por los enfermos y que se sanen, resuciten muertos, tomen en las manos serpientes.
Pero no lo hagan sin antes estar investidos del poder. No se mueva ni un centímetro sin antes haber tenido una experiencia con el poder del Espíritu Santo, porque no hay manera de hacer la obra de Dios sin el poder de Dios. Pero hay gente que pide el Espíritu para ser más espirituales. Hay gente que quiere la unción para parecer más santos. Hay gente que quiere la unción para escribir nuevos libros o nuevas canciones. Pero no están pidiendo la unción para cumplir la misión de Dios aquí en la tierra. Diga conmigo, la unción es para cumplir la misión. Si una persona no está preparándose para cumplir la misión, ni tiene el anhelo de cumplir la misión, es muy difícil que la presencia de Dios venga. Porque la presencia de Dios es la respuesta al llamado, es la consecuencia del llamado. Entiéndame, todos podemos tener al Espíritu Santo dentro, pero cargar la presencia de Dios con señales evidentes. Porque una cosa es que la presencia de Dios está en todo lugar. ¿Cuántos dicen amén a eso? La presencia de Dios ahora está debajo de los puentes. La presencia de Dios ahora está en una cantina. La presencia de Dios está en todo lugar, porque Dios es omnipresente. Pero la presencia de Dios no se manifiesta en todo lugar. La presencia de Dios está en una cantina, pero no se va a manifestar necesariamente la presencia de Dios ahí. Y yo quiero decirte que la presencia de Dios está en todo lugar. Y hay gente que dice, hoy vamos al culto, va a estar la presencia de Dios. Me encanta saber que la presencia de Dios está aquí, está en tu casa, está en tu trabajo, está en el auto, donde quiera que estés. Ahí está la presencia de Dios. Mi pregunta es, ¿se está manifestando la presencia de Dios? ¿Estamos viendo la presencia de Dios obrar? ¿Cuándo fue la última vez que vimos a un endemoniado siendo libre? ¿Cuándo fue la última vez que vimos a un pecador corriendo al altar y confesando sus pecados? Entonces necesitamos la presencia de Dios manifiesta y no conformarnos con saber que está. Necesitamos la presencia de Dios manifestándose. Necesitamos la presencia de Dios trayendo una unción, un cambio, una transformación sobre la vida de la gente. Sí, la presencia de Dios está contigo, qué bueno, y la gente sigue drogándose. No, si la presencia de Dios está contigo y la gente sigue atada al cigarro. No, si la presencia de Dios está contigo y la gente sigue atada a la envidia, al celo. Y así tenemos un montón de gente evangélica. Ay, si Dios está conmigo. Y está bien, yo lo creo. Dios es bueno y está con todos nosotros. Pero de ahí a que Dios esté transformándote, que la unción esté renovándote, que la unción esté rompiendo tus cadenas y se esté manifestando, eso me va a perdonar, pero es otra cosa. Lamentablemente, muy pocos hombres y muy pocas mujeres han tenido el privilegio en la historia de contar su testimonio, su historia con la presencia de Dios manifiesta. Hay un libro que se llama Los Generales de Dios. ¿Alguna vez lo ha leído? Ahí hay avivamientos extraordinarios del siglo pasado. Si usted no lo ha leído, léalo. Los Generales de Dios. Lamentablemente, cuando tú lees este libro, te vas a dar cuenta que el fin de muchos avivadores es triste. Aquellos hombres y mujeres que fueron usados tremendamente por Dios terminaron en algunos casos solos, borrachos, en un manicomio, con matrimonios destruidos, en adulterio, en escándalos. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que falló? ¿Qué pasó? Ese hombre que desbarataba el infierno y hacía temblar al diablo, ahora lo ve en un manicomio. Lo ve en depresión, lo ve borracho. Y la respuesta a esa pregunta es, se metieron con la presencia de Dios. Y cuando tú te metes con la presencia de Dios, hay dos respuestas inevitables. Buscar la presencia de Dios, meterte con la presencia de Dios, ¿trae vida o trae muerte? Querer un avivamiento solo puede traer dos resultados, dos respuestas a esta iglesia: o vida o muerte.
vida. Porque donde llega la presencia de Dios, todo lo que estaba muerto reverdece. Donde llega la presencia de Dios, lo que estaba torcido se endereza. Lo seco comienza a crecer. Los ríos comienzan a brotar. El desierto comienza a convertirse en un valle verde con un bosque frondoso. Porque el Espíritu Santo es vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Están aquí, ¿no? Sin embargo, cuando una casa, una iglesia, una familia, una persona recibe al Espíritu Santo y recibe la vida, comienza a experimentar un despertar, un mover. Una vez esa persona pierde la presencia de Dios, inmediatamente comienza a vivir muerte. Es decir, es una gran oportunidad tener un avivamiento, pero puede implicar una gran derrota y una gran vergüenza perderlo. Tener la presencia de Dios traerá vida. Cuando ella viene sobre la congregación, los resultados de vida son visibles. Pero cuando la presencia de Dios se va de una iglesia, inevitablemente traerá muerte. Y yo quiero preguntarte hoy, un día donde a nivel mundial celebramos el Pentecostés, ¿de qué estás lleno? La Biblia dice en Hechos 2 que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿De qué fueron llenos? Fueron llenos, Jeremías, del Espíritu Santo. Y yo te pregunto, ¿de qué estás lleno? Giovanni, ¿de qué estás lleno? ¿De qué estás lleno, Pablo? ¿De qué estás lleno? Porque fuimos creados para llenarnos. Somos seres espirituales que estamos en un contacto constante, diario, dinámico con un mundo espiritual que nuestros ojos no ven, pero es una realidad. Es un mundo real, existe. Existe el mundo de las tinieblas, los demonios. Existen los ángeles, la presencia de Dios, la unción del Espíritu Santo. Y dice en Hechos 2 que se estaban llenando del Espíritu de Dios. Pablo dice, oren por mí, estaba preso. Y él dice, oren para que yo sea fortalecido por la suministración del Espíritu. Eso habla de que Pablo estaba diciéndole, yo quiero que Dios abra la llave y el suministro del Espíritu esté constantemente brotando en mí y esté fluyendo a través de mí y me esté llenando. ¿Qué pasa si tú cerraste la llave del Espíritu? Y en un momento comenzaste a vaciarte y ya el Espíritu no te comenzó a llenar. ¿Tú crees que el diablo va a ser indiferente a eso? ¿Tú crees que el diablo va a mirar, ¡ay, qué bonito! Mira cómo se vacía. Mira cómo se está vaciando, Lugo, qué bonito. Demonios, vengan a ver cómo se vacía. No, conociendo al diablo y lo maquiavélico, lo despiadado que es, él va a esperar la mínima oportunidad para ver que te estás vaciando, para preparar un ejército demoníaco, para preparar todo un batallón de guerra con el propósito de llenarte de todo lo que hay en el reino de las tinieblas. Es decir, te dejaste de llenar del Espíritu Santo y comenzaste a llenarte de celo. Te dejaste de llenar de la presencia de Dios y comenzaste a llenarte de amargura. Te dejaste de llenar de la presencia de Dios y comenzaste a llenarte de lujuria. Te dejaste de llenar de la presencia de Dios y comenzaste a llenarte de ídolos. Con pensamientos de muerte, con pensamientos de derrota, con orgullo. Y mi pregunta esta mañana es, ¿quieres seguir llenándote de lo que emana del infierno o estás dispuesto a cerrar el suministro del diablo y comenzar a abrir el suministro del cielo para que otra vez el Espíritu Santo vuelva a flotar, vuelva a fluir, para que otra vez el Espíritu Santo venga y te encienda poderosamente como un carbón encendido para encender a esta generación? Porque te estás llenando. La pregunta es ¿de qué? Ayer, ¿de qué te llenaste? ¿De Free Fry? ¿Online? ¿De qué te llenaste?
¿De qué te llenaste? ¿De película, de Netflix? ¿De qué te llenaste? Que así la presencia de Dios, como puedes recuperarla, también puedes perderla. Y lamentablemente, si tú no estás lleno de la presencia de Dios, si tu casa no está llena de la presencia de Dios, entonces está llena de la presencia del enemigo. Se encanta ignorar verdades espirituales que si les tomáramos el peso podrían cambiar nuestra realidad. Entonces la Biblia nos muestra esta historia, la historia de Elí, pero también nos muestra la historia de Samuel y de quién vamos a hablar en esta serie, que es uno de los máximos referentes, David. Buscadores del arca, buscadores de la presencia de Dios, gente que dijo algo perdimos y tenemos que recuperarlo. Yo vengo a una iglesia, la iglesia evangélica pentecostal, donde tengo recuerdos extraordinarios, gente tan sensible a la presencia de Dios. Y yo sé cómo se encienden avivamientos. Yo vi cómo se encendía mover de Dios. Yo vi cosas extraordinarias ocurriendo, porque todos sabemos los pasos básicos para encender un fuego. Pero lamentablemente, los avivamientos no solo se encienden, los avivamientos también se apagan. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué fue lo que apagó el fuego dentro de nosotros? ¿Qué apagó mi pasión? ¿Por qué hoy día ya no estoy encendido? ¿Por qué hoy día no me importa tener una comunión con el Espíritu Santo? ¿Por qué hoy día ya no puedo orar como oraba antes? ¿Qué apagó? Y ahí hay cosas y personas en tu vida que apagaron el fuego, que apagaron la unción. La fornicación, la idolatría, la mentira, el amor al dinero. ¿Sabe que hay gente que tomó un trabajo y el trabajo apagó el fuego del Espíritu? Hay gente que entró a la universidad y por entrar a la universidad los afanes del mundo apagaron la unción. Algo que se da mucho y que en esta casa oramos que no sea así. Y al menos matrimonios que acá Dios nos ha entregado han muchas veces crecido más que apagarse. Pero yo vengo a una iglesia donde los jóvenes hoy ardían, eran llamas de fuego, saetas, eran flamas ungidas, jóvenes poderosos, se casaban y se apagaba el fuego. Pues ese joven tú lo extrañabas y decías: hoy ya no se descarrió el hermano Giovanni. No, es que se casó. Y ahora tú lo ves en un rincón de la iglesia, bien agarrado del brazo con la diosa mujer, pero bien lejos de la presencia de Dios. Bien apagado, bien seco. ¿Por qué? Porque lamentablemente la presencia de Dios es celosa. Dice la Biblia que Él nos anhela celosamente. Y de mañana vamos a partir un devocional. 22 días con el Espíritu Santo, donde todos los días yo voy a estar compartiendo contigo una reflexión. Voy a estar compartiendo una palabra. Y tú todos los días, desde mañana, desde hoy, vas a tener que tener un tiempo en tu día para apartarte y decirle: Espíritu Santo, yo necesito tu fuego otra vez. Yo necesito tu presencia otra vez en mi vida. Yo no quiero ser como los hijos de Elí. Yo no quiero ser como Elí. Porque Elí fue un hombre pasivo. Un día Dios le dijo, porque Dios siempre te avisa, Dios siempre te advierte, y le dijo: si tú no te arrepientes, si tú no pones a tu hijo en tu lugar, si tú no ordenas tu ministerio, yo vendré y quitaré tu ministerio. Y este hombre no creyó a esa palabra. Y la Biblia dice
que cuando Dios confrontó a Elí, le dijo: tus hijos son perversos. Elí sabía que sus hijos estaban haciendo lo malo. Los hijos de Elí eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Dios. Sin embargo, usaban las ofrendas para sus propios deleites. Tomaban lo que era santo y lo convertían en algo sucio. Tenían desprecio por las cosas de Dios. Y la pregunta que Dios le hizo a Elí, y esto es lo que yo quiero hoy día decirte: una de las razones por las cuales perdemos la presencia de Dios es porque dejamos de honrar la presencia de Dios en nuestras vidas. Dios le dijo a Elí: ¿por qué honras más a tus hijos que a mi presencia? Malaquías, Dios dice: ¿soy yo padre? ¿Dónde está mi honra? ¿Es Dios tu padre? ¿Es Dios tu Señor? ¿Lo honras? Y no me digas que lo honras si hoy te conectaste a transmisión a las 10:30. Y no me digas que honras a Dios si durante el tiempo de la ofrenda no fuiste capaz de darle a Dios una ofrenda de honra. Y no me digas que honras a Dios si cuando cantábamos hace 20, 30 minutos atrás tú estabas de brazos cruzados mirando el techo a que acabe luego el tiempo de adoración. No me digas que honras a Dios si mientes. No me digas que honras a Dios si eres una persona soberbia, orgullosa. No me digas que te importa la presencia de Dios si cuando puedes deshonrarlo y desobedecerlo lo haces. Lamentablemente perdemos, Jeremías, la presencia de Dios en nuestras vidas. Perdemos, Pablo, el fuego y la pasión por Dios porque dejamos de honrarlo. Es decir, dejamos de que la presencia de Dios sea importante en nuestras vidas. Dejamos que sea importante. ¿Sabe que en esta casa mucha gente se enojó con nosotros cuando en un momento dijimos: no vamos a permitir más que la presencia de Dios sea deshonrada? Y una vez estemos en la segunda alabanza, se van a cerrar las puertas y la gente que llegue tarde no va a poder entrar al tiempo de adoración. ¿Recuerdan? ¿Por qué? Porque hay un principio, y es que el último que llega es el más honroso siempre. Ese es un principio. Cuando tú vas a una fiesta, tú eres de los invitados y tú llegas primero, pero el rey de la fiesta siempre llega de los últimos. Es el más honroso el que llega al final. El dueño de casa siempre llega al último. Entonces, cuando tú llegas a la presencia de Dios y vienes a adorar, la Biblia dice que Él habita, se mueve, se manifiesta en la alabanza, ¿sí o no? Entonces, cuando comienza a sonar la alabanza, Dios vino, Dios llega y Él comienza a manifestarse, Él comienza a moverse aquí. Apenas Dios llega. Pero cuando una persona llega después que Dios, lo que le está diciendo a Dios es que Él es más honroso que Dios. Lo que Él está diciendo es que Él merece más honra que la presencia de Dios. Por eso dijimos: no vamos a permitir que Dios siga siendo deshonrado por gente que, por no levantarse más temprano, llega a la hora del pepino, a la hora del níspero al culto. Así que, si usted no quiere levantarse 15 minutos porque no le importa la presencia de Dios ni la quiere honrar, quédese afuera esperando. De ahí que yo he ido a iglesias, Argentina, nuestra casa, Rey de Reyes. El culto, primer culto el domingo, empieza a las 8:30 de la mañana, 8:30. ¿Sabe a qué hora tiene que llegar usted, Josué, para tener asiento en ese culto? A las 6 de la mañana. Las conferencias que llevamos todos los años, tienes que estar a las 5:30 de la mañana haciendo fila. Porque si no, no pillas lugar. Y te tienes que sentar atrás, detrás de un pilar. Y tienes que estar mirando hacia el predicador. Porque la gente entendió que la honra a la presencia de Dios desatará mayor avivamiento, mayor gloria, mayor unción.
Pero muchas veces no honramos la presencia de Dios. ¿Y qué le dijo Dios a Elí? Tú honras más a tus hijos que a mí. Hay gente que viene a la iglesia y que no es capaz de decirle al hijo, cállese. Por eso no voy a permitir que en medio de un culto estemos metidos en el celular. Porque podemos estar haciendo cualquier cosa, jugando, viendo un video. No, el culto es para honrar la presencia de Dios. Esto puede ser una transmisión, aquí no está lleno de gente, pero esto sigue siendo un culto al Señor. Esto sigue siendo para Él, para honrarlo, para exaltarlo. Por eso, porque a mí me interesa que la presencia de Dios sea honrada, damos lo mejor de nosotros para que su presencia se sienta cómoda en este lugar. Lamentablemente Elí amaba más y honraba más a sus hijos que a Dios. Y esa fue una sentencia que Dios le entregó. ¿Sabes? Si Dios me dice a mí, Rodolfo, tú amas más a tus hijos, amas más a tu esposa, honras más tu vida, honras más a tu gente, a la iglesia que a mí, entonces yo mejor me dedico a garzonear, hermano. Me dedico a hacer otra cosa. Me dedico a tener una vida normal. Porque si hay algo que he entendido es que vivimos para honrar la presencia de Dios. Y aquí quiero aclarar que muchas veces honrar a Dios traerá guerra, traerá conflicto. Honrar a Dios va a traer conflictos. Por eso Jesús dijo que debíamos mantener la paz. Pero para mantener la paz, primero tienes que ser un pacificador. Y para ser un pacificador, tú tienes que estar en guerra. Nadie va a pacificar algo que está en calma. ¿Cuándo hay que ser pacificadores? Cuando hay guerra. Entonces lo primero es la guerra, lo segundo es ser pacificador y lo tercero es mantener la paz. Pero nunca vas a ser un pacificador si no entras en guerra. Y Elí, si hubiera obedecido la palabra profética, debiese haberse parado frente a sus hijos y decirle, se acabó. O se consagran o no siguen en el ministerio. Dedíquense a cuidar ovejas, dedíquense a la ganadería, a la agricultura, dedíquense a construir casas, dedíquense a cualquier cosa, pero la presencia de Dios no van a poder ministrarla porque son impíos y no conocen a Dios. Otra sería la historia. Y quizá hablaríamos de Elí como un hombre lleno de la gloria y respaldado por el Espíritu Santo. No solo hablaríamos de Samuel, hablaríamos de Elí como un avivador. Pero Elí prefirió callarse y cerrar la boca. Y su silencio cómplice espantó la presencia de Dios. Hay hijos que hacen lo que quieren y los padres, por mantener la paz, no les dicen nada. Ay, no quiso venir a la iglesia, pastor, pero ¿para qué voy a? No quiero pelear ya con él, sí. Usted le está entregando su hijo al diablo. Y si su hijo no está aquí, está en la casa viendo pornografía, su hijo está escuchando música que no honra a Dios, está viendo tele, y usted ahí, ay, no, es que no quiero pelear con él. No quiero pelear con él. Usted puede ver Poema de Salvación, la película favorita de Gracia. Se levanta viendo Poema de Salvación. Se sabe todos los diálogos. Una madre, la madre de Pablo Olivares, un hecho, un testimonio verídico. Un rockero de la banda Halógena en Argentina, famoso, firmando contratos internacionales. Al tipo un día lo secuestran en México, lo encañonan. Y la madre en Buenos Aires estaba orando. Guarda a mi hijo, Señor, guárdalo, guárdalo. Pero cuando el tipo Pablo Olivares, hizo un pacto con el diablo, la madre no dijo, ay, sí, está bien. Tú eres un templo satánico, quédate en mi casa. Si tú no vas a servir al Señor, te vas.
y lo echó. Esa confrontación de honrar más a Dios que a su hijo la llevó a tener un hijo que hoy día es pastor, que en medio de un secuestro encañonado le perdonaron la vida y el tipo tuvo un encuentro sobrenatural con la presencia de Dios. Hasta don Francisco lo entrevistó. ¿Y sabes por qué? Porque hubo una madre que decidió honrar más la presencia de Dios que a sus hijos. Lo primero que debes tener es guerra para ser un pacificador. Pero a muchos no les gusta, por un tema de carácter, no les gusta confrontar. Pastores que no quieren corregir a la iglesia porque la gente se va a ir y honran más a la gente que la presencia de Dios. Pastor, hay cosas que no están bien y que tienes que hablarlas. Hay cosas que tienes que corregirlas, arreglarlas. Hombres que no quieren corregir a sus esposas, a sus cónyuges. Usted tiene que tomar a su cónyuge, sentarla a la mesa y hablarle. No esperes llegar a la cama y en la cama arreglar todo, porque el sexo no arregla nada. Los problemas se arreglan en la mesa tomándose un café cargado y ojalá sin azúcar. Entonces, cuando tú comiences a honrar la presencia de Dios, más que la presencia de tus hijos, de tu cónyuge, de la iglesia, entonces la presencia de Dios va a comenzar a ser valorada y a sentirse cómoda. Porque si tú no honras la presencia de Dios, honras otra cosa. Y si tú no tienes el Espíritu Santo, tú tienes otro espíritu. Y Dios le dijo a Elí: confróntale, confronta a tus hijos. Porque si tú no confrontas, si tú no corriges, entonces la presencia de Dios se irá. Hay mucha gente que no quiere limpiar sus vidas, que no quiere limpiar su casa, que no quiere corregir. Si usted no quiere hacerlo, no importa, pero no toque las ofrendas, no toque los santos. Si usted no quiere confrontar a nadie y quiere vivir una vida feliz, hágalo. Pero entonces no toque el arca. Usted no toque lo sagrado. Siga viviendo su vida. Está bien, lo honramos, le bendecimos. Pero no vamos a permitir que en esta casa cualquiera, haciendo lo que quiera hacer, deshonre la presencia de Dios, cuando lo más importante que tenemos es la presencia de Dios. Lamentablemente, ahora Israel, cegado por una inconsciencia espiritual, por una ceguera espiritual, Elí, haciendo caso omiso, en un momento de guerra comete el peor error de su ministerio. Elí dice: bueno, estamos en guerra, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo peleamos? ¿Cómo lo hacemos? Los filisteos nos han rodeado. Y los israelitas dijeron: traigamos el arca, porque los filisteos están peleando y están ganando. No, traigamos el arca aquí al medio y cuando el arca está, obtenemos la victoria. Y Elí, ciego, un hombre complaciente para la gente, trajo el arca al medio del campo de batalla. Lamentablemente, el arca no era para eso. El arca no era para estar en el campo de batalla. El arca no era para estar en la guerra. Y ahí es donde yo vuelvo al libro. Los generales de Dios, estos hombres de Dios, asumieron que tenían el arca y que si tenían el arca todo estaría bien. Pero dejaron de orar, dejaron de buscar la presencia de Dios. Se paraban en un lugar y la palabra fluía, los milagros ocurrían. Pero habían descuidado su comunión con Dios. Y Elí dijo: traigamos el arca. Yo no voy a oír a los profetas que me confrontan. Yo tengo el arca, tengo mis hijos, tengo el ministerio. A ver quién me saca de aquí. Y perdieron la guerra, estaban perdiendo esta batalla. Estaban perdiendo este conflicto.
Y lamentablemente traen el arca y los filisteos tomaron el arca, la capturaron y se la llevaron a su tierra. Y desde ahí que comienza a ocurrir el episodio bíblico más triste del Antiguo Testamento. Porque después de ser un pueblo que había tenido la presencia, de ser un pueblo que tenía la unción, de ser un pueblo que había experimentado la gloria, ahora dentro de la iglesia, ahora en las paredes de los baños, ahora el letrero de la iglesia tenía la palabra Icabod. La gloria de Dios se ha ido. La gloria de Dios ya no está en la casa. Los filisteos secuestraron el arca y se lo llevaron. La gloria ya no está. Y sabe, lo que Dios me habló es que en este tiempo de pandemia los filisteos han tomado el arca y la han secuestrado, encerrándola en las casas. Porque lamentablemente la iglesia en este tiempo no ha entendido que no es el tiempo para esconderse debajo de una mesa, sino que para ponerse sobre ella y alumbrar. Y hoy nosotros en el Nuevo Testamento no tenemos una caja con ángeles de oro y con las medidas que tenía la caja del pacto físicamente. Pero la palabra de Dios dice que la presencia de Dios ya no habita en templos o en cajas hechas por manos de hombres. La presencia de Dios hoy habita en nosotros. ¿Sabe cuál es el arca hoy? Este es el arca. Esa arca que hacía que el pueblo obtuviera las victorias. Esa arca que marcaba a la nación de Israel y la hacía una nación diferente. Esa arca que significaba cobertura para el pueblo. Esa arca que prosperaba a la nación. Esa arca que conectaba a Dios con el hombre, porque esa arca era el punto de conexión. Esa arca ahora ya no estaba en manos de los filisteos. Ahora los filisteos estaban decidiendo qué hacer con el arca. Y de igual manera hoy son los médicos, los científicos, los noticieros los que deciden qué hacer con la iglesia. Son los políticos los que dicen cuándo nos podemos reunir y cómo nos podemos reunir. Y me va a perdonar, pero la iglesia nunca le perteneció a ningún movimiento político. La iglesia no puede ser secuestrada por científicos o médicos. La iglesia no fue llamada para estar atemorizada, escondida en una casa, secuestrada por un virus que nos tiene encerrados bajo llave. La iglesia, el cuerpo de Cristo, las arcas de la presencia de Dios necesitan estar con el pueblo. Necesitan estar con la gente. Necesitan estar al medio de la gente. Porque el arca era el punto de conexión entre Dios y el pueblo. Y tú eres un punto de conexión entre esta ciudad y Dios. ¿Sabe qué me dijo Dios? Viene una misión que van a tener que enfrentar, que es traer el arca de regreso a casa. Es decir, hay que ir y buscar a todos esos creyentes que están encerrados en sus casas, atemorizados, y traerlos de regreso a casa. Tú eres el que me está mirando. Tú eres de valor. La palabra de Dios, la ley de Dios, el renuevo de Dios está dentro de ti. Y tú estás en tu casa. Fuiste secuestrado por los filisteos. Al trabajo puedes ir. Al mall puedes ir, a la feria puedes ir, pero a la casa de Dios tú no puedes ir porque estás secuestrado. Pero tenemos la misión de ir y buscar las arcas.
y traerlas de regreso a casa. Y yo quiero decirte algo. Pronto vamos a pasar a fase 3. Y lo que vamos a experimentar ese día que volvamos a estar todos juntos aquí, 75, o si conseguimos un lugar abierto, 200 personas, va a ser tan poderoso como cuando David trajo de regreso el arca a Jerusalén. Va a ser tan poderoso lo que va a ocurrir el día en que volvamos, porque el arca va a volver a casa. El arca va a salir de su cautiverio, del secuestro en el que lo han tenido por años. El arca va a dejar de estar escondido y atemorizado y se va a poner en las manos de los sacerdotes para ser trasladada al lugar de donde nunca debió salir. El arca nunca debió salir de aquí. Por eso tanta gente que nos critica, pero me importa un bledo. Dijeron cierren las iglesias, esta iglesia nunca la cerramos. 3 juicios y los 3 Dios nos dio la victoria. Enfrentábamos multas que íbamos a estar dispuestos a pagar de millones y millones de pesos. Y si tendría que haber vendido el auto o haber entregado lo que hubiera sido para pagarlo, vale la pena. Pero la casa de Dios no puede estar desierta. La casa de Dios no puede estar sola ni abandonada. Porque la casa de Dios fue creada, fue llamada por el Señor para estar con la gente que ama la presencia de Dios. Y aquí tiene que volver el arca. ¿Y dónde está esa presencia? ¿Dónde está esa arca? Ahí mirándome frente a un televisor, frente a un celular. Y hay que tomarlos y traerlos de regreso a casa. Y ese venir, ese volver que pronto ha de ocurrir, será tan poderoso que nos vamos a comenzar a preparar para el retorno del arca. Así que todos los músicos, los líderes, todos los servidores, vamos a tener que comenzar a prepararnos, porque desde hoy se activa Misión Retorno. Porque cuando vuelvan los hijos a casa, esto va a explotar. Esto va a temblar. Esta ciudad va a conocer la gloria de Dios, porque el arca vuelve a la casa. Así que vas a tener que prepararte. Vas a tener que comenzar a ponerte en training, en onda. Por eso, ¿qué dice la polera? Yo soy el arca del nuevo pacto. Yo soy el arca. ¿Dónde vive la presencia de Dios hoy? En ti, Hugo, en ti, Diego, en ti, Jeremías, en ti, Deyanira, en ti, Josías, en ti, Gracia, en ti, Igor. En ti vive la presencia de Dios. Pero fuimos secuestrados, pero vamos a retornar. Levanta tu mano al cielo y diga conmigo: la presencia de Dios va a volver a la casa. Diga: vamos a buscar que la presencia de Dios regrese. Vamos a traer la presencia de Dios, porque nos secuestraron. Nos secuestraron en el temor. Nos secuestraron bajo el miedo. Nos secuestraron bajo la idea de que no podemos estar juntos. Nos secuestraron, pero vamos a volver. Somos el arca. Somos el arca. Y los sacerdotes, los líderes, los ministros de esta casa, nos vamos a preparar para traer a la gente sobre nuestros hombros, porque ahí se porta la presencia, la carga. Y vamos a trasladarlos y vamos a traerlos uno por uno. Los hijos tienen que volver a casa. Uno por uno. Los que tengan la presencia de Dios van a tener que volver aquí, porque cuando volvamos, algo poderoso va a ocurrir. Algo extraordinario va a pasar. Levante sus manos y dígale: Señor, tu presencia, yo amo tu presencia, yo anhelo tu presencia. Si hay algo en mi vida que yo he honrado más que tu presencia, te pido perdón. Pídale perdón. Si he honrado más mi vida, mi imagen,
Si he honrado más a mis hijos, si he honrado más a mi cónyuge, si he honrado más a mi jefe, te pido perdón. Dígalo, te pido perdón. Los músicos, solo un minuto, pidan perdón. Se han honrado más otra cosa que la presencia de Dios. Se ha honrado más otra cosa que tu presencia. Perdónanos. Perdónanos. Perdónanos, Espíritu Santo. No seremos Elí para esta generación. Hemos de confrontar lo que tengamos que confrontar. Hemos de corregir lo que tengamos que corregir. Pero vamos a honrar más la presencia de Dios. Vamos a honrar más la presencia de Dios. Y en 22 días vamos a buscar honrar la presencia de Dios como nunca antes lo hemos hecho. Yo estoy seguro que ahí, donde quiera que tú te conectes con Dios, el Espíritu Santo ahora comienza a ministrarte. Comienza el Espíritu Santo a traer libertad. Y donde quiera que estés, comienza a romper cadenas, a traer liberación. Comienza el Espíritu Santo a sacar todo ídolo que cautiva tu atención y a poner a Jesús en el centro para honrarlo a Él, solo a Él. Y cuando Jesús es exaltado, cuando Jesús es adorado, comienza a venir el poder de Dios a romper las cadenas. Levanta tus manos, vamos a decirlo. Hay poder en el nombre de Cristo. Vamos, dígalo con todo su corazón. Hay poder. Dígalo. En el nombre de Cristo. Dígalo. Para cadenas. Hay poder. Las cadenas se rompen. En el nombre de Cristo. Para que los yugos se rompan. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Vamos, dígalo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. ¿Para qué?